Hasta principios del 2020, las preocupaciones de una persona con miedo a volar se concentraban en las turbulencias, en la claustrofobia, en el miedo a que el avión tuviera algún desperfecto, o también el miedo a no poder tolerar la ansiedad y, por ejemplo, tener un ataque de ira a bordo. Pero el 2020 nos mostró nuevos peligros, hasta el momento inimaginables, pero no solo por las personas con miedo a volar, sino por el mundo entero. Estamos hablando del COVID-19, un virus tan pequeño que ni siquiera puede verse en un microscopio convencional. Y así pasamos de pensar que lo peor que nos podía pasar era que en medio de un vuelo nos tocara una tormenta tan grande que los aviones no pudieran esquivarla, a darnos cuenta que un germen que ni siquiera podemos ver es mucho más peligroso. De pronto, ya no dependía de nosotros volar o no volar, sacar un pasaje o no sacar, sino que fueron los gobiernos de la mayoría de los países que decidieron cerrar los cielos. De esta manera, miles de personas que estaban de vacaciones o visitando a algún familiar en otro país, incluso en otra ciudad dentro de su propio país, quedaron varadas, sin poder volver a casa, sin saber cuándo volverían a su casa. Las aerolíneas que los habían llevado habían suspendido los vuelos. Si bien algunas líneas aéreas lograron recibir la autorización para hacer vuelos específicos para buscar a estas personas que habían quedado varadas, esta situación generó un nuevo miedo que pudo confirmarse en las encuestas. El miedo a quedarse varado en otro lugar, el miedo a contagiarse en un avión, en un aeropuerto. Si miramos el movimiento aéreo en el mundo a través de la aplicación preferida de los amantes de la aviación, FlyRadar, durante los primeros meses de la pandemia, podíamos ver una imagen tan extraña. Se veían muy pocos aviones, en su mayoría cargos, que transportaban mercaderías. Según ICAO, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, en 2020 hubo un 60% menos de pasajeros. Es decir, volaron 2.690 millones de personas menos que en el 2019, cuando volaron 2.288.112 pasajeros en todo el mundo. Para el primer semestre de 2021, con la segunda y la tercera ola en algunos países, ICAO estimó una reducción de asientos por parte de las líneas aéreas de entre un 42 a un 47% y una reducción de pasajeros comparados con el 2019 de entre el 47 al 57%. Ahora, según los CDC, cuanto más uno viaje, más riesgo tiene de contagiarse de COVID al estar más expuesto, pero también tenemos ese riesgo en el supermercado, en la farmacia, en la tienda. En enero de 2021, la Unión Europea publicó las acciones necesarias para evitar una tercera ola de contagios. Y una de las medidas sugeridas es evitar los viajes que no son estrictamente necesarios hasta que la situación epidemiológica mejorara. Un estudio de Harvard demostró que si las personas llevan bien colocado el tapabocas o el barbijo o la mascarilla, el riesgo de contagio es exactamente el mismo que en cualquier actividad de la vida cotidiana. A eso se le suma que los filtros HEPA renuevan el aire del avión en menos de 3 minutos, teniendo una calidad de aire superior o similar a la de un quirófano, según IATA. IATA asegura que los pasajeros deben tener la seguridad de que el aire de la cabina está filtrado,
que las aeronaves se limpian de acuerdo con las normas mundiales, que los principales aeropuertos han puesto en marcha sistemas de control de la temperatura para los viajeros y también para el personal de las líneas aéreas, el personal del aeropuerto, y que las tripulaciones están capacitadas para tratar el raro caso de que un pasajero muestre síntomas de infección durante un vuelo. Los filtros HEPA que utilizan las aeronaves modernas filtran un 99,97% de los virus y los microbios del aire que circulan en la cabina. Estos tienen un rendimiento similar a los utilizados para mantener el aire limpio, como decíamos, en los quirófanos de los hospitales y también en las salas de limpieza industriales. IATA insiste en que es muy bajo el riesgo de transmisión del virus. De hecho, a un año ya de comenzada la pandemia, asegura que solo ha habido contados casos de transmisión en todo el mundo a bordo de un avión, y eso que hubieron millones de vuelos. Pero, ¿cómo fundamenta todo esto que confirma y que afirma IATA? Por un lado, uno de los argumentos es que la posición del asiento hace que la mayoría del viaje uno se sienta dándole la espalda al pasajero de atrás, lo que impediría respirar el aire que expele la otra persona. A su vez, el pasajero que está delante de nosotros nos da la espalda, haciendo que el mismo asiento haga de barrera sólida. El aire del avión se renueva cada 2 o 3 minutos, por lo que es más puro que el aire que podemos respirar en un ómnibus, en un tren, en otro medio de transporte. Más las ventajas de los filtros HEPA que tanto se mencionan. Se llaman así por ser filtros de alta eficiencia para partículas. Y no solo incluyen el virus del COVID, sino también otros tipos de virus, de bacterias y de hongos. Pero veamos qué dice el estudio de Harvard. En un artículo que firma un profesor de salud ambiental y enfermedades infecciosas e inmunología, llamado Edward Nardell, y Leonard Marcus, que es codirector de la Iniciativa Nacional de Preparación de Liderazgo de Harvard, concluyeron que con las precauciones apropiadas, volar incluso es más seguro que ir a hacer las compras al mercado o también de ir a comer a un restaurante. Algo que trajo mucha confusión, sobre todo al principio de la pandemia, fue la idea de que los aviones dejaran un espacio vacío entre medio de 2 pasajeros. De hecho, hasta se difundieron imágenes que nosotros mismos las publicamos de cómo serían algunas cabinas de avión con separadores de acrílico entre los pasajeros. IATA, a los pocos meses, salió a comunicar que esto no hacía falta, que no hacían falta ni los separadores, ni tampoco dejar un espacio vacío entre 2 pasajeros, ya que el aire era muy puro y no era rentable tener vuelos con tan pocos pasajeros. Pero estos no fueron los únicos argumentos. También explicaron que era muy poco probable que un pasajero infectado pudiera subir a un avión, debido a los controles de los aeropuertos, de la misma línea aérea y de los requisitos de cada país o ciudad. ¿Qué es lo más importante? Desde ya, que las máscaras son una efectiva y comprobada barrera para protegernos. Por eso deben ser usadas durante todo el viaje. Entonces, vamos a algunos consejos para viajar en el contexto de COVID. Lo primero, hacer nuestro propio research. Por un lado, investigar los requisitos para volar en la línea aérea en la que viajaremos, los requisitos del país en el que estamos y del país al que vamos, también de la ciudad o de la provincia.
porque a veces pueden tener distintos requisitos. Después, averiguar cómo será el hotel en caso de que vayamos a hospedarnos en un hotel. ¿Qué acciones tomaron en este hotel para evitar el contagio? La ansiedad sabemos que se lleva muy bien con la incertidumbre. Entonces, analicemos qué información o acciones podemos sumar. También, tomar algunas precauciones. ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo? ¿Qué nos ayudará a estar más relajados? Un punto importante es el tapabocas o barbijo. Hay líneas aéreas que exigen los de uso médico, pero sin válvula. En algunos casos entregan tapabocas antes de subir al avión, en otros casos no. Entonces, llevar varios tapabocas sería una buena medida en caso de que se rompa el que tenemos o, si vamos en un viaje largo, poder ir reemplazándolo. Por ejemplo, si somos de no levantarnos al baño, no por temor a quedarnos encerrados, que eso ya vimos que no es posible, sino porque no tenemos la necesidad, sentarnos en la ventanilla puede evitarnos pedirle al vecino de asiento que nos deje pasar. Si somos de ir al baño o nos gusta pararnos para pedir un vaso de agua con frecuencia, entonces será mejor sentarnos en el pasillo, siempre que sea posible. Prepararse es esencial para sentirnos más seguros y también para reducir las posibilidades de contagio y de estrés. Y sobre todo nos ayudará a evitar preocuparnos por cosas que no son reales, como por ejemplo, que entre pasajeros debe haber un espacio, o que está prohibido levantarse para ir al baño, como algunos preguntaron en las redes sociales. Tampoco hace falta lavarnos las manos cada 10 minutos, pero sí podemos llevar un alcohol en gel, un sanitizante. Ser más amables con nosotros mismos. A diferencia del miedo a volar, el mundo entero está pasando por las mismas preocupaciones y tiene el mismo temor, por lo que es probable que en el aeropuerto o en el mismo avión haya personas nerviosas haciendo preguntas a las azafatas, al personal de la línea aérea o del aeropuerto, y esto sabemos que nos puede generar ansiedad. Lavarnos las manos apenas llegamos al aeropuerto es una excelente medida, o aplicarnos, como decíamos, el alcohol. Lavarnos las manos correctamente cuando vamos al baño del avión y no llevarnos las manos a la cara, es decir, aplicar las mismas recomendaciones que cuando vamos al mercado a hacer una compra y que a esta altura ya estamos bastante acostumbrados. Es muy importante que podamos prepararnos para el viaje. Si ya lo decíamos antes, ahora esto se hace mucho más imprescindible, porque estamos lidiando con situaciones totalmente nuevas, con cuestiones que por supuesto no están dentro de nuestro control y hay cosas que pueden pasar, como por ejemplo le pasó a Agustín, un chico que estaba viviendo en República Dominicana y se quedó sin trabajo cuando empezó la pandemia, y después de estar meses esperando que vaya algún avión que lo trajera a Buenos Aires, se encontró con que en el aeropuerto había un señor que se negaba a ponerse su tapabocas. Estuvo 20 minutos el señor mientras el personal del aeropuerto le pedía, le suplicaba, le explicaba que tenía que ponerse su tapabocas. El señor estaba muy enojado con la pandemia y tenía, por supuesto, tenía alguna teoría que desconfiaba del COVID, pero más allá de eso, porque la verdad no es el lugar adecuado como para empezar esos debates, sino que el señor
se puso en una actitud muy desafiante y finalmente pudo embarcar. Agustín, el entrevistado, tuvo tanta mala suerte que de repente al subir al avión se encontró con que estaba asiento de por medio con este señor. De nuevo el señor intentó sacarse su mascarilla, su tapabocas, y enseguida vino un tripulante, tuvo que llamar al jefe de cabina y también pasaron varios minutos tratando de convencerlo al señor de que se dejara puesto su tapabocas. Agustín presenció esto y cuando pudo se dio cuenta que en la fila de atrás no tenía a ningún pasajero, no había ningún pasajero, y entonces levantó la mano y le pidió a uno de los tripulantes si se podía pasar. Finalmente sí se pasó y como estaban los 3 asientos vacíos, pudo volver durmiendo mucho más cómodo. Por lo que estar alertas a estas situaciones y también poder sentir la libertad de pedir estos pequeños cambios también nos puede ayudar a tener un viaje un poco más relajado.